La noche que conocí a mi suegra fue la noche que decidí que no me iba a casar con mi novia. Mi novia y yo estábamos muy comprometidos a comprometernos. Ambos estábamos de acuerdo en casarnos, pero yo no había hecho la propuesta formal porque primero queríamos conocer a la familia de cada uno. Yo siempre creí que era un mito eso de que conocer a los suegros era un desastre. Mi novia conoció a mis padres por unas horas y cuando estuve a solas con ellos les conté mis intenciones de casarme y mi mamá preguntó, ¿ella ya tiene hijos? Y mi papá preguntó, ¿tiene un trabajo estable? Y ambos preguntaron, ¿la amas de verdad? Y eso fue todo. Tenía su total apoyo para casarme. Debido a eso pensé que conocer a los padres de ella sería algo parecido. Tal vez iba a haber más preguntas, pero mientras fuera honesto y respetuoso, todo estaría bien. Un dato relevante es que ellos tuvieron a mi novia cuando eran muy jóvenes por accidente y ahora tenían otra hija que apenas tenía 6. Mi novia y yo hicimos el viaje hasta la ciudad donde viven sus padres y los conocí por primera vez durante una cena en un restaurante asadero. Era un lugar bastante elegante y habíamos reservado para las 8 de la noche, por lo que me sorprendí cuando vi que llevaron a su hija de 6 con ellos. Conocí a todos y la incomodidad del principio se calmó un poco cuando nos sentamos. Estábamos teniendo una charla amena cuando la hija pequeña dijo que tenía sed. No es gran problema, ¿no? Bueno, de repente, Ellen, que es el nombre que le pondré a mi suegra, empezó a gritar, agua, agua, agua. Un mesero llegó apresurado para ver qué pasaba y, sin siquiera hacer contacto visual con el pobre chico, Ellen dijo, hemos estado aquí por siglos y no nos han traído siquiera un vaso de agua. Mi hija tiene sed. Literalmente llevábamos ahí 15 o 20 minutos y no nos habían atendido, pero visiblemente estaban muy ocupados en el restaurante y aún así nada justificaba esos gritos. Nadie más en la mesa se sorprendió por esa actitud y eso debió ser lo que me advirtiera que sería una larga noche, pero nunca me imaginé lo que se venía después. El mesero se apresuró por agua y se disculpó por la tardanza explicando que les habían llegado varias reuniones grandes al mismo tiempo. El tipo se veía sincero y gentil y pensé que todo estaría bien, pero Ellen apenas estaba calentando motores. Necesitaremos el menú de pequeños, le dijo al mesero y él contestó que no tenían uno, pero que el chef podía simplificar la mayoría de los platillos. Ella dijo, ¿a qué te refieres con que no tienen menú para pequeños? En un tono de que no podía creerlo como si el mesero hubiera dicho que no tenían salida de emergencia o algo así. Él le explicó que no era común que tuvieran clientes de cortas edades y que en el menú había suficientes platillos sencillos, por lo que un menú separado no era necesario. Ellen pegó un suspiro dramático y le hizo señas para que se fuera. O sea, literalmente, no le dijo ni una palabra, solo le hizo señas de, vete. Yo intenté darle una disculpa con la mirada, pero, comprensivamente, el mesero no volteó. Me alegré mucho de que el pobre chico se fuera y no tuviera que seguir soportando esto. Mientras tanto, Ellen enfocó su atención en mí y casi deseé que el mesero volviera, por lo menos a él le estaban pagando por estar ahí. Ella me preguntó, ¿así que eres guionista? Y yo le expliqué, sí y no, quiero serlo, pero es difícil conseguir un trabajo en esa industria con el que puedas ganarte la vida, así que, por el momento, estoy trabajando en una organización sin ánimos de lucro. Ellen se dirigió a su hija de 6 y le dijo, ¿escuchas eso, cariño? Es mejor que tengas un hombre que sí trabaje por un sueldo. Aprende de esto, para ti todavía no es tarde. Yo no podía descifrar si lo decía de broma o no, así que lo dejé pasar mientras volteaba a ver a mi novia por si acaso estaba considerando decir algo en mi apoyo, pero no. El mesero volvió, visiblemente nervioso. Eso dolió porque el chico estaba tan relajado y presentable al inicio. Él nos preguntó si nos gustaría escuchar los especiales de la noche antes de ordenar y Ellen le dijo que sí. El mesero empezó a decir, primero tenemos un bistec ligeramente asado, pero Ellen lo interrumpió diciendo, siguiente. El mesero hizo una pausa y dijo, ok. Segundo, tenemos pierna asada, y ella lo volvió a interrumpir, siguiente. Luego el mesero siguió, después tenemos una pasta primavera mezclada, y de nuevo, siguiente. Y así estuvieron hasta que el mesero terminó con los 7 o 10 especiales. Ellen al final terminó pidiendo un bistec sencillo de ribeye, bien hecho. Intentó pedirle lo mismo a su hija, pero ella dijo que solo quería un puré de papa, así que eso pidió y después le dijo al mesero que se fuera. El resto de nosotros no habíamos ordenado y todos los demás se quedaron ahí como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo esperé a que alguien dijera algo, pensando que era más apropiado que mi novia o su papá hablaran, pero no lo hicieron y yo no me pude callar y dije, ¿el bistec y el puré es para todos o cómo? Y quien me respondió fue mi novia usando un tono como si le estuviera explicando a un turista que acababa de infringir alguna tradición de una tribu local. Mi mamá siempre pide la comida de los más pequeños primero para que puedan empezar a hacerla cuanto antes.
nosotros pediremos después de que la cocina reciba esa orden. Yo pensé que era una broma, ya que Ellen no solo pidió la comida de la pequeña, sino que también pidió la comida de ella. Así que me reí y Ellen me preguntó, ¿qué es tan gracioso? Entonces me di cuenta que hablaban en serio y me callé. Afortunadamente, el papá de mi novia se dio cuenta que, aunque eso es normal para ellos, puede no serlo para mí, así que intentó aligerar el ambiente cambiando de tema. Por fin pedimos todos nuestra comida y 10 minutos después de eso, Ellen empezó de nuevo. En la mesa de al lado, que llevaban mucho más tiempo ahí que nosotros, recibieron una orden de puré de papa. En ese momento Ellen entró en completa histeria y estaba gritando tan inaudiblemente que ninguno de nosotros entendía qué había pasado. Finalmente ella notó a un empleado que recoge los platos sucios de las mesas. Un pobre chico que apenas hablaba inglés y empezó a arremeter contra él. El chico no dejaba de intentar explicar que él no era mesero y que podía hablarle a uno, pero ella no lo dejaba ni respirar. Mientras esto pasaba yo miré a mi novia en busca de alguna señal de vergüenza o molestia, pero ella no parecía siquiera estar escuchando lo que estaba pasando. Llegó nuestro mesero, que de alguna forma lograba seguir con una sonrisa a pesar de que sabía en lo que se metía, y Ellen le dijo, ¿por qué trajeron puré de papa en esa mesa y nosotros no hemos recibido el nuestro? El mesero tranquila y concisamente le explicó, bueno, señora, esa mesa pidió el puré mucho antes que ustedes. Ellen miró al chico directo a los ojos, por fin, y le dijo, bueno, no importa cuándo pidieron ellos. Mi hija es la más joven aquí, su comida debería llegar primero. Para este punto podías darte cuenta que el mesero estaba haciendo un enorme esfuerzo para mantener la compostura. Él explicó que las órdenes se atendían conforme iban llegando, era política del lugar y la edad no interfería con eso. Luego se ofreció para ir a ver cómo iba nuestra orden de puré y Ellen estuvo de acuerdo. O más específicamente dijo, más te vale. Pero yo lo observé y él se fue directo a la estación de meseros, no a la cocina, porque literalmente habían pasado unos minutos desde que ordenamos. Pasaron otros 3 o 5 minutos durante los cuales no pudimos hablar de otra cosa que no sea lo horrible que era este restaurante, que la pobre pequeña tenía hambre y que América había perdido todo respeto hacia la maternidad. Yo hablé y le dije, estoy de acuerdo con esa última parte, y, para mi sorpresa, en vez de reírse de mi broma, mi novia parecía molesta conmigo. Después de unos minutos el mesero volvió y dijo que el puré de papa estaría listo muy pronto. Luego Ellen hizo algo que, de nuevo, pensé que solo era un mito. Ella sacó 3 billetes de $1 y otro de $5 y los puso en la mesa a plena vista del mesero. Luego retiró un billete de $1 y dijo, por cada mesa que vea que recibe un puré de papa antes que nosotros, retiraré un billete. Yo me quedé completamente mortificado. El mesero simplemente tomó un profundo respiro y dijo, yo no controlo cómo hacen el trabajo en la cocina, pero sí puedo decirte que tu puré saldrá en cualquier minuto, y se fue sin decir nada despectivo. Yo me había estado mordiendo la lengua toda la noche, por el bien de mi relación, pero cuando Ellen hizo esto con las propinas supe que, si mi novia era la mitad de la mujer que yo pensaba que era, no le importaría que dijera algo, por lo menos me apoyaría, ¿no? Acomodé un poco mi silla y dije, escucha, Ellen, sé qué es lo que estás haciendo con el dinero en la mesa, pero ese tipo de cosas me ponen muy incómodo y no es necesario. Por favor, retira ese dinero o mejor continuamos con esta cena otro día. Pero el que me contestó fue el papá de mi novia, que dijo, ¿qué? ¿Qué tan codo tienes que ser para no creer en darle propina a los meseros? Pero antes de que yo pudiera procesar si lo decía en broma o no, Ellen me dijo, no, ¿sabes qué? Tienes razón, esto no es necesario. Yo me sentí aliviado, pero fui demasiado ingenuo. Ella guardó los billetes y esperó pacientemente a que otro plato de puré de papa fuera servido en otra mesa. Era un platillo bastante común. Cuando eso pasó, se levantó, fue directo a esa mesa y se robó el plato. Mientras se iba con el plato intentó medio explicar que su hija estaba muy hambrienta, pero para sorpresa de nadie eso no convenció a los de esa mesa. La anciana a la que le robó el plato caminó directo a nuestra mesa e intentó recuperarlo. Yo ya estaba buscando mi abrigo para irme, pero una lucha de jaloneos empezó entre Ellen y la anciana y yo no había estado sentado ahí soportando todo lo que había pasado solo para irme cuando la noche se estaba poniendo interesante. La anciana estaba como, devuélveme mi puré, ¿quién eres tú? Y la pobre hija de 6 estaba como, mami, está bien, no tomes el puré de otras personas. Pero Ellen no hacía caso y le gritó a la anciana, ¿cómo puedes sentarte ahí y comerte esto cuando a mi hija no le han servido su comida? ¿Tiene hambre? ¿Es solo una pequeña y tú estás ahí llenándote la boca? Vamos, en un minuto saldrá otro puré. Y la anciana, a quien amé, le dijo, genial, si saldrá otro puré en un minuto, ¿cuál es el maldito problema? Pero Ellen, la más santa del lugar, le dijo, cuida tu lenguaje, por favor. Finalmente, el mesero y alguien con un puesto más alto,
probablemente el gerente, llegaron, gracias a Dios, y la separaron. Supongo que el mesero había estado informando de todo lo que había estado pasando y esta fue la gota que derramó el vaso. Nos dijeron que teníamos que salir del restaurante y Ellen contestó, pero todavía no comemos, es más, ni siquiera nos han traído la comida. Claramente este no era el primer rodeo del gerente y le dijo, pueden llevarse gratis todo lo que ya les hayamos servido, todo lo demás será cancelado. Por favor váyanse de inmediato. La anciana no desaprovechó su oportunidad de estrellar el puré de papa en el suelo para que no podamos llevárnoslo y no nos habían llevado nada más, por lo que nos fuimos sin comida. Cuando mi novia y yo por fin estuvimos a solas en nuestro auto, ella dijo, ¿puedes creerlo? Y yo le dije, para nada. Y no puedo creer que no me advertiste sobre esto. Pero ella dijo, ¿y yo cómo iba a saberlo? Yo me quedé confundido y le pregunté si su mamá no se había comportado así antes. Pero ella dijo, ¿qué tiene que ver mi mamá con el pésimo servicio de este lugar? Ese fue el principio del fin de nuestra relación. El hecho de que ella no vio nada de malo en el comportamiento de su mamá y que yo tenía pensado casarme con ella me sacudió fuerte. Ambos esquivamos una bala. Aún sin considerar a su familia, no éramos el uno para el otro. Su mamá nos ahorró mucho tiempo y muchos dolores de cabeza y en una sola noche me ayudó a darme cuenta de lo que me hubiera tomado años. En menos de un mes ya nos habíamos mudado a diferentes apartamentos y nos dimos un descanso que terminó durando para siempre. Me alegro mucho de que nunca te volveré a ver, Ellen, y lo siento por los meseros que sí se encontrarán contigo en el futuro. Decir que esquivaste una bala es decir poco. Imagina que hubieras tenido hijos con ella o un divorcio. Hubiera sido el infierno en la tierra.